Bombazo, madridistas. Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado y lo que está pasando podría terminar con uno de los fichajes más impactantes de los últimos años. Soy Nilsson y hoy tenemos que hablar de una noticia que está haciendo mucho ruido porque el nombre de Julián Álvarez vuelve a aparecer alrededor del Real Madrid. Y os digo desde ya que, si esta oportunidad se presenta de verdad, Florentino Pérez no debería dejarla escapar. Porque mientras muchos daban por cerrado este asunto, las últimas informaciones apuntan a que el Real Madrid sigue creyendo en la posibilidad de fichar al delantero argentino. Y además, las noticias que llegan sobre su situación en el Atlético de Madrid hacen que esta historia sea todavía más interesante. Y sinceramente, madridistas, si me preguntáis cuál sería uno de los fichajes ideales para reforzar el ataque blanco, mi respuesta es muy clara. Julián Álvarez. No lo digo por moda. No lo digo por el ruido mediático. Lo digo porque veo en él muchas características que históricamente han definido a los grandes jugadores del Real Madrid. Porque Julián no es solamente un goleador. Julián es intensidad. Julián es sacrificio. Julián es presión constante. Julián es mentalidad ganadora. Y sobre todo, Julián es uno de esos futbolistas que nunca se esconden cuando aparecen las noches grandes. Las últimas informaciones publicadas en España señalan que el Real Madrid no se ha rendido con el argentino y mantiene la esperanza de poder acometer la operación en algún momento. Y eso coincide además con rumores que hablan de un posible deseo del jugador de abandonar el Atlético de Madrid. Todavía estamos hablando de una situación complicada. Nadie espera que el Atlético facilite una operación de este calibre. Estamos hablando de un rival directo, de un futbolista importantísimo para Simeone y de una negociación que sería tremendamente delicada. Pero precisamente por eso, porque es complicada, Florentino Pérez sabe que debe estar preparado. Porque las grandes oportunidades aparecen cuando nadie las espera. Y yo tengo la sensación de que Julián Álvarez es uno de esos jugadores destinados a vestir la camiseta blanca tarde o temprano. Porque cuando analiza su carrera, entiendes perfectamente por qué tantos clubes importantes están pendientes de él. Estamos hablando de un futbolista que ya ha ganado prácticamente todo. Campeón del mundo con Argentina. Campeón de Europa. Campeón de Inglaterra. Jugador decisivo en partidos importantes. Y, a pesar de todos esos éxitos, sigue teniendo hambre. Eso es lo que más me gusta de Julián. La sensación de que todavía no ha tocado techo. La sensación de que todavía puede crecer muchísimo más. Y precisamente eso es lo que siempre busca el Real Madrid. Futbolistas con calidad, pero también con ambición. Porque talento hay mucho en el fútbol mundial. Pero mentalidad ganadora, no tanta. Y si hay algo que ha diferenciado siempre al Real Madrid del resto de clubes es esa obsesión por ganar absolutamente todo. Por eso me cuesta entender cuando algunos aficionados ponen dudas sobre esta posible incorporación. ¿De verdad alguien piensa que un delantero como Julián Álvarez no tendría sitio en este equipo? Yo creo exactamente lo contrario. Creo que sería una incorporación extraordinaria. Porque estamos hablando de un atacante moderno. Un jugador capaz de jugar como delantero centro. Capaz de actuar como segundo punta. Capaz incluso de caer a las bandas. Y lo mejor de todo es que nunca deja de trabajar. No es ese tipo de delantero que espera el balón dentro del área. Julián participa. Presiona. Ayuda. Se mueve constantemente. Genera espacios. Y además tiene gol. Mucho gol. Y cuando uno observa las necesidades del Real Madrid para los próximos años, entiende perfectamente por qué Florentino Pérez podría estar tan pendiente de esta situación. Porque el fútbol moderno exige delanteros completos. Ya no basta con tener un simple rematador. Hace falta movilidad. Hace falta inteligencia táctica. Hace falta sacrificio. Y hace falta personalidad. Y en todas esas facetas, Julián Álvarez sobresale. Además, hay un detalle que para mí es fundamental. Su carácter. Nunca ha sido un futbolista conflictivo. Nunca ha sido una estrella de escándalos. Nunca ha necesitado llamar la atención fuera del campo. Habla dentro del terreno de juego. Y eso siempre ha gustado mucho en el Real Madrid. Porque las grandes leyendas del club no solo triunfaron por su calidad. También triunfaron por su mentalidad. Y cada vez que veo jugar a Julián, tengo la sensación de estar viendo a un futbolista con ADN de Real Madrid. Un jugador competitivo. Un jugador que odia perder. Un jugador que aparece en las noches importantes. Un jugador que entiende la presión. Porque vestir la camiseta blanca significa convivir con la exigencia máxima. Y sinceramente, creo que Julián tiene la personalidad necesaria para asumir ese desafío. Por supuesto, la operación sería tremendamente complicada.
El Atlético no querría reforzar al eterno rival. La afición rojiblanca no aceptaría fácilmente una salida hacia el Bernabéu. Y Simeone perdería a uno de sus futbolistas más importantes. Pero el fútbol está lleno de historias imposibles que terminan haciéndose realidad. Y Florentino Pérez nunca ha tenido miedo a intentar operaciones difíciles. Lo vimos muchas veces en el pasado. Y lo podríamos volver a ver. Porque cuando el presidente del Real Madrid cree realmente en un jugador, suele esperar el momento adecuado para atacar. Y quizás ese momento esté más cerca de lo que muchos imaginan. Pero antes de seguir con todo lo que podría significar la llegada de Julián Álvarez al Real Madrid, quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Florentino Pérez debería hacer un esfuerzo por ficharlo? ¿Pensáis que Julián tiene nivel para triunfar en el Santiago Bernabéu? Os leo absolutamente a todos en los comentarios. Y si os gusta este tipo de información sobre el Real Madrid, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal, porque se vienen días muy movidos y aquí os vamos a contar absolutamente todo lo que ocurre alrededor del conjunto blanco. Porque hay algo que me parece muy interesante en toda esta historia y que muchos aficionados están pasando por alto. Cuando hablamos de Julián Álvarez, no estamos hablando únicamente de un gran delantero. Estamos hablando de un futbolista que encaja perfectamente en la filosofía que ha seguido el Real Madrid durante los últimos años. Si uno analiza las grandes operaciones que ha realizado Florentino Pérez recientemente, se da cuenta de que el club ha apostado por jugadores jóvenes, con hambre, con experiencia al máximo nivel y con capacidad para marcar una época. Y Julián reúne todas esas condiciones. No es casualidad. No es una coincidencia. Es exactamente el tipo de futbolista que suele enamorar a la dirección deportiva del Real Madrid. Porque cuando uno ve jugar a Julián, encuentra algo que es muy difícil de enseñar. La mentalidad competitiva. Hay delanteros con una técnica extraordinaria. Hay jugadores con una velocidad impresionante. Hay futbolistas capaces de hacer maravillas con el balón. Pero la ambición, la capacidad de competir y las ganas de ganar cada partido son cualidades que no se aprenden. Y Julián las tiene de forma natural. Eso se ha visto desde sus primeros años en Argentina. Se vio en River Plate. Se vio en el Manchester City. Se vio con la selección argentina. Y también se ha visto en el Atlético de Madrid. Por eso me cuesta creer que un jugador de semejante nivel no esté en el radar de los mejores clubes del mundo. Porque estamos hablando de uno de los delanteros más completos del panorama actual. Y aquí hay una pregunta que yo me hago constantemente. ¿Imagináis a Julián Álvarez rodeado por jugadores como Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde o Arda Güler? Sinceramente, sería una auténtica locura. Porque una de las grandes virtudes del argentino es precisamente su capacidad para asociarse con futbolistas talentosos. No necesita monopolizar el balón. No necesita ser la única estrella. No necesita jugar exclusivamente para él. Y eso, en un vestuario lleno de grandes figuras, es una ventaja enorme. Porque el Real Madrid siempre ha funcionado mejor cuando sus estrellas han sabido ponerse al servicio del equipo. Eso era exactamente lo que hacía Benzema. Eso era lo que hacía Cristiano cuando entendía perfectamente los movimientos de sus compañeros. Eso era lo que hacía Modric durante tantos años. Y tengo la sensación de que Julián pertenece a esa categoría de futbolistas que entienden el juego colectivo por encima de las individualidades. Por eso, cuando escucho que algunos creen que sería una operación innecesaria, sinceramente no estoy de acuerdo. Porque las temporadas son cada vez más largas. Porque los calendarios son más exigentes. Porque los grandes equipos necesitan profundidad. Y porque las lesiones forman parte del fútbol. El Real Madrid no puede permitirse depender únicamente de 2 o 3 nombres. La competencia interna siempre ha sido uno de los secretos del éxito. Y eso Florentino Pérez lo sabe perfectamente. Pero hay algo todavía más importante. La edad. Julián está en un momento ideal. No estamos hablando de un jugador veterano que llega en el tramo final de su carrera. Estamos hablando de un futbolista que todavía tiene muchísimos años por delante. Un jugador que puede seguir creciendo. Un futbolista que todavía no ha alcanzado su mejor versión. Y eso, para un club como el Real Madrid, es una oportunidad extraordinaria. Porque la plantilla actual ya tiene muchísimo talento. Pero el proyecto del club no está pensado solamente para una temporada. Está pensado para dominar Europa durante muchos años. Y ahí es donde aparece una palabra clave. Continuidad. El Real Madrid siempre ha sabido renovarse. Pasó después de la era de Di Stéfano. Pasó después de la quinta del buitre. Pasó después de Zidane. Pasó después de Cristiano Ronaldo. Y está volviendo a ocurrir ahora. Florentino Pérez ha construido una generación espectacular. Una mezcla perfecta entre juventud y experiencia.
Pero los ciclos nunca se detienen. Siempre hay que seguir incorporando talento. Siempre hay que pensar en el futuro. Y por eso nombres como el de Julián Álvarez son tan importantes. Porque hablamos de futbolistas preparados para asumir responsabilidades. Preparados para jugar bajo presión. Preparados para convivir con las críticas. Y eso no es sencillo. Porque jugar en el Real Madrid es algo completamente diferente. Aquí no basta con jugar bien. Hay que ganar. Hay que responder en las noches de Champions. Hay que convivir con la exigencia de millones de aficionados. Hay que soportar una presión mediática brutal. Y sinceramente, creo que Julián tiene la personalidad necesaria para hacerlo. Además, hay otro aspecto que me parece fundamental. La humildad. Porque muchas veces se habla del talento y de las estadísticas, pero pocas veces se habla del carácter humano. Y en ese sentido, Julián siempre ha transmitido una imagen impecable. No es un jugador que viva rodeado de polémicas. No es un futbolista que genere conflictos. No es una estrella que necesite alimentar constantemente su ego. Es un profesional. Un trabajador. Un jugador comprometido con el equipo. Y eso tiene muchísimo valor. Porque mantener unido un vestuario lleno de estrellas no es nada fácil. Y cuanto más humildes sean los futbolistas, más fuerte se vuelve el grupo. Por eso entiendo perfectamente que Florentino Pérez siga pendiente de esta situación. Porque no se trata solamente de fichar un delantero. Se trata de incorporar una mentalidad. Se trata de sumar carácter. Se trata de añadir más competitividad a una plantilla que quiere seguir haciendo historia. Y os voy a decir algo que quizás algunos no compartan. Creo que Julián Álvarez tiene todavía mucho más fútbol dentro del que hemos visto hasta ahora. Tengo la sensación de que todavía no hemos visto la mejor versión del argentino. Y eso es precisamente lo que más ilusiona. Porque cuando un jugador ya ha sido campeón del mundo, ya ha ganado la Champions, ya ha conquistado grandes títulos y aún así mantiene esa ambición, significa que todavía tiene mucho por ofrecer. Y ese tipo de futbolistas son oro puro. Son los jugadores que terminan marcando una época. Son los futbolistas que se convierten en referentes. Y sinceramente, me encantaría verlo vestido de blanco. Porque creo que sería un fichaje espectacular. Creo que elevaría aún más el nivel del equipo. Y creo que podría formar una sociedad impresionante con las estrellas que ya tiene el Real Madrid. Pero todavía hay muchas cosas por analizar. Porque la situación del Atlético de Madrid, la postura de Simeone, las cifras de una posible operación y los movimientos que podría hacer Florentino Pérez hacen que esta historia sea todavía más apasionante. Y precisamente de eso vamos a seguir hablando, porque lo que puede suceder en los próximos meses podría convertirse en uno de los grandes culebrones del fútbol europeo. Recuerda dar al like, suscribirse al canal y dejarnos tus comentarios.